Bueno, buenas tardes a todos. En este miércoles 22 de septiembre es un gran placer retomar la actividad del seminario en modalidad semipresencial. Algunos de nosotros estamos en el Salón 4 de Facultad de Ciencias Económicas y otros participando del seminario vía Zoom. En el día de hoy es un placer presentar al profesor Ignacio Álvarez Castro. Nacho es doctor en estadística de la Universidad del Estado de Iowa, en Estados Unidos. Entre sus áreas de interés se encuentran métodos y técnicas de estadística bayesiana, así como aprendizaje automático. Y en el día de hoy nos hablará sobre métodos bayesianos de Machine Learning, una aplicación a la riqueza forestal de Uruguay. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a ti, Marco, y muchas gracias, no sé, a la facultad. Estoy nervioso de presentar en el siesta, así, en esta modalidad. Pero muy contento de que retomemos en vivo, como puse ayer, una siesta en vivo, y las charlas estas de los mismos. Bien, ¿qué iba a contar? Yo me salí. Bien. No, tremendo. No me deja pasar esto. Bueno. Ahí. No. De ahora anda todo. Bueno, okay. La idea para hoy era contar un poco una motivación un poco estadística, ¿no? Eso serían como los temas que vamos a charlar brevemente, ¿no? Una especie de motivación estadística para el reloj. Lo que voy a contar es un método de Machine Learning bayesiano, algo bayesiano, algo de regresión, pero es bayesiano, o una suma, un modelo que es una suma de algo de regresión, pero es bayesiano. No te alejes mucho de la compu porque no te escuchamos. Vale, gracias por avisar. Gracias. Que si estuvieran acá tampoco escucharían. No, si estuvieran acá sí. Bueno, ahí sí. Justo es. Agarro el micrófono. Agarro el micrófono, sí. Ahí me escuchan, supongo. Sí, perfecto. Bien, una implementación de un modelo de suma de árboles, pero su versión bayesiana, y aplicado a un problema concreto que va a ser la estimación de, lo voy a contar un poquito después, pero la riqueza forestal de Uruguay. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, motivar una motivación estadística de por qué puede ser interesante tener un método bayesiano en Machine Learning, ¿sí? Vamos a contar un poquito de qué se trata esos árboles bayesianos después. Una introducción a lo que es un proyecto un poco más grande de lo que voy a presentar yo, que es valorar los bosques a nivel global, y finalmente la aplicación concreta. ¿Ah? Entonces, bueno, en principio le ponemos un problema de aprendizaje supervisado, pero al final de cuentas es nuestro viejo y querido, nuestra variable de respuesta es igual a una función de algunas covariables más algún ruido. ¿Sí? Tenemos como un modelo aditivo ahí. Y medio que los problemas de aprendizaje supervisado pueden pensarse en este contexto, ¿tá? Donde lo que trato de hacer, en lugar de tener un modelo paramétrico para esa función f, ¿no? Que tengo ahí, lo que voy a hacer es construirme un estimador de esa función a partir de los datos, ¿tá? De los datos de entrenamiento que tengo. Ahora, pensemos que eso ya lo hice, está todo bien, ¿no? Y lo que quiero es tener predicciones en nuevos puntos. Eso es típicamente uno de los objetivos más comunes en problemas de aprendizaje estadístico. Tengo un nuevo punto, un x sub 0, y voy a predecir con f de x sub 0, o el f gorro de x sub 0, ¿tá? Y típicamente, ahora ahí es cuando viene como la estadística, digamos, o la inferencia del problema. Lo que me interesa hacer es no solamente tener una estimación puntual, sino por lo menos tener un intervalo, ¿no? Intervalos de confianza,
intervalo de credibilidad si estuvieran haciendo cosas bayesianas, tener como afirmaciones probabilísticas de ese problema de inferencia. ¿Está? Bueno, si mi método es como muy algorítmico, muy caja negra, eso puede ser difícil de hacer. ¿Está? O las técnicas clásicas en las que hacíamos inferencia estadística por intervalos empiezan a no aplicarse directamente, por lo menos. ¿Está? Una cosa que se hace bastante, no sé, como para presentar una técnica general, aunque sea a modo muy, muy superficial, ¿no? Es decir, bueno, ese estimador F, ¿cómo se construye? Bueno, muchas veces lo que se hace es, yo lo pienso, voy a construir mi estimador F como minimizando una función de pérdida. ¿Está? Típicamente, una de las pérdidas más utilizadas es la pérdida cuadrática, y cuando estoy usando la pérdida cuadrática, ese estimador F va a ser, me lleva a la esperanza condicional. O sea, si lo pienso aquí, ¿no? Si mi modelo es Y igual f de x más epsilon, y estoy utilizando una pérdida cuadrática, el estimador de esa f óptimo va a ser la esperanza de Y dado las x que tenga. ¿Está? Entonces, una manera es decir, no utilizo esa pérdida, utilizo una pérdida como la que está ahí, que es una pérdida de percentil. Esto viene de la regresión cuantílica, por ejemplo, la regresión por percentiles. Entonces, no vamos a meter ningún detalle, pero la idea es que, así como en la pérdida cuadrática me llevaba a tener un predictor o un estimador que sea la esperanza condicional, si utilizo esta pérdida, lo que me va a dar es el percentil P, condicional a las X que tenga. ¿Sí? Y ese va a ser el estimador óptimo de minimizar esta pérdida, va a ser el percentil P. ¿Sí? Entonces, una cosa que podría hacer es utilizar esta pérdida con mi algoritmo favorito, ¿sí? En lugar de minimizar la pérdida cuadrática, minimizo esto, ¿tá? Minimizo esta pérdida esperada, ¿no? El máximo entre P y, bueno, esa que está ahí, ¿tá? Lo puedo hacer para los percentil 5, para el percentil 95, y eso me queda como una predicción por intervalo. ¿Tá? Yo dejé de escuchar. ¿Es porque no emitiste sonido o pasó algo? Yo también, creo que se fue, se le trancó o algo. Capaz no se dieron cuenta ni siquiera, ¿no? Porque la presentación se movió. Vamos a mandar un mensaje, no sé, por WhatsApp capaz. No es fácil la versión mixta, ¿eh? Estaba marchando bien, pero bueno. Estaba marchando bien, sí, capaz que se le desconectó no sé, Ahí está, pero silenciado. Me apareció. ¿vos lo ves? Ah, yo Sí, no. ahí, salón 12. Acá, hola. Ah, ahora sí. Ahora sí. Hacer retorno. ¿Un momento? ¿Trajiste la caballería para que te ayudara? Y ahora...
Tienen que silenciar capaz el usuario de Marco, que es el que está presentando. Sí, estaba bien. Lo que pasa es que pensé que sí. Ahí está. Por un lado, está. ¿Y ellos por dónde? Acá. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan los docentes? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien me escucha? De más, brillante. Excelente. No, tranquila, tranquila. Esto, a ver. Ahora sí, ¿no? Vale. Cantate algo. Bueno, muchas gracias. Y esto está a andar ahora. ¿Viste? Bueno, está. Bueno, creo que estaba hablando acá. Perdón. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, bueno, no, estaba diciendo que si en lugar de usar la pérdida más común, como la pérdida cuadrática, utilizo una pérdida como esta que está aquí de percentil, a lo que me lleva es, en lugar de estimar esperanzas condicionales, es a estimar percentiles. ¿Tá? Y eso es como una estrategia general que me puede servir para distintos algoritmos de Machine Learning, obtener predicciones no puntuales, sino por intervalo. ¿No? Entonces, por ejemplo, ese paper que está ahí abajo es un paper de 2006 en donde proponen esto aplicado a Random Forest. ¿Tá? Pero en realidad viene o sea, adaptan cosas de la regresión percentil que es de los 80, creo. Bien, más referencias. Yo, si bien estoy hablando como en incertidumbre en general, digamos, en métodos de aprendizaje estadístico, en Random Forest, que es un poco, que estudié un poco más, hay como algunas, está esto, que esta versión que acabo de contar, que podría sirve para Random Forest, como ese paper que lo propone ahí, y puede servir en general. También se puede aplicar Bootstrap. En general, Bootstrap es una técnica como muy general que puede aplicarse no quiero ser muy, casi que cualquier problema, ¿no? También existe una forma de hacer Bootstrap y con el Bootstrap generar como muchas predicciones y con ese rango de predicciones generar una idea de cuánta incertidumbre hay en tu predicción y en base a eso construir un intervalo, ¿no? Y eso se aplica a Random Forest también y a otros predictores. Ese paper de Sexton y Lake no está pensando en Random Forest, sino en predictores con Bain, ¿no? Y después los últimos dos son más específicos de Random Forest en el sentido que usan como características de Random Forest. ¿No? Pero después hay otros papers para otras técnicas que también son específicos y así. ¿No? Esto me serviría para generar intervalos de predicción cuando tengo este tipo de técnicas. ¿Tá? Ahora,
veces. Tengo que... Ahí. ¿Qué me sucede si estoy interesado no solamente en el intervalo sí, pensemos en un intervalo, no para una predicción puntual, sino para una transformación de un conjunto de predicciones. Por ejemplo, que me interesa sumar muchas predicciones en distintos puntos X. ¿Sí? Y la cantidad de interés del problema concreto que esté trabajando es la suma de muchas predicciones. Entonces quiero un intervalo para eso. ¿Tá? Entonces ahí empieza a involucrarse que, bueno, incluso podría ser como una transformación, no solo la suma, sino la suma de una versión transformada de la predicción, ¿no? Entonces ahí tendría que, sobre todo porque tengo muchas predicciones, podría tener involucrar una conjunta. No me sirve, por ejemplo, esto de los percentiles, que me daba el percentil en un punto, ¿no? Para la suma no me va a servir. ¿Sí? Porque tendría que tener los percentiles de la suma. ¿Tá? Entonces no lo construyo en base a percentiles de los valores individuales. ¿Tá? Nada, entonces el punto es, bueno, el tener intervalos u otro tipo de afirmaciones probabilísticas en base a las predicciones de algoritmos y de técnicas de aprendizaje estadístico es complicado. ¿Tá? Dependiendo el problema concreto, puede ser más o menos difícil. ¿Qué pasa en el mundo bayesiano? Bayesiano, yo ahora voy a hacer una muy brevísima introducción a Bayes, pero la idea es que Bayes tiene incorporado las estimaciones probabilísticas de las cosas, entonces medio como que por defecto ya trae estas cosas. ¿Sí? Entonces, si tú estás utilizando un método que es bayesiano en su naturaleza, medio como que este problema no lo tendrías. ¿Sí? No lo tenés. Viene por defecto, el método ya viene con una medida para su incertidumbre, ya va a venir con una forma para establecer intervalos, para un dato concreto, para la transformación de ese dato, para la suma, para todo. ¿Tá? Y esa técnica es más o menos la misma que utilizasen la inferencia bayesiana común. No tengo que adaptarlo porque es un método algorítmico. ¿Tá? Entonces, en base a eso, metámonos en Bayes. ¿Okay? Muy brevemente, ¿qué es hacer inferencia bayesiana? Hacer inferencia bayesiana es una forma de hacer inferencia, o sea, quiero estimar algo desconocido, ¿tá? Y uso datos y uso modelos, ¿tá? Y la característica que es clave para hacer inferencia bayesiana es que la inferencia que haga, toda mi inferencia, todas las afirmaciones de mi inferencia se basan en una distribución de probabilidad. ¿Tá? La distribución de probabilidad de las cantidades de interés desconocidas, condicional en los datos observados y en el modelo que estoy usando. ¿Tá? Se hace inferencia bayesiana, Bayes en 3 pasos, digamos, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es tener un modelo. Esto sería lo que hago en inferencia en estadística tradicional, que es tener un modelo para los datos. ¿Sí? Esa sería la parte de P de Y dado θ. ¿Tá? Pero en Bayes tenemos que agregar, para poder obtener esa distribución de probabilidad que me interesa al final, tengo que agregar lo que le llamamos la distribución previa, que es un modelo de probabilidad para las cantidades desconocidas. ¿Sí? Eso es, si querés, el precio estadístico o el precio probabilístico que hay que pagar por al final tener una distribución de probabilidad para hacer inferencia probabilística, y esto que dije recién de no tengo el problema de que puedo tener en otras técnicas. ¿Tá? Entonces, una vez que tengo mi modelo para los datos observados y mi modelo para las cosas que no observo, ¿tá? Tengo un modelo de probabilidad para cada una de esas cosas, utilizo la regla de Bayes para obtener la distribución que me interesa, la posterior. ¿Tá? Que básicamente es esa fórmula que está ahí, la posterior es proporcional al producto del modelo de los datos y la previa. ¿Tá? Entonces sería como el segundo punto. El primer punto es establecer el modelo, el segundo punto es encontrar la posterior, tercer punto sería evaluar el modelo y eventualmente reformularlo si fuera necesario. ¿Tá? Ya está, digamos, eso es todo lo que vamos a hablar de Bayes. Un comentario más de Bayes adicional es que en general, casi siempre, nunca tenemos una función de distribución posterior, ¿sí? porque rápidamente no es posible obtenerla, pero lo que sí podemos obtener es simulaciones que vengan de esa posterior. Entonces nuestras inferencias
no voy a tener la P de tita, la distribución o la densidad, lo que sea, de P de tita dado YM en forma cerrada. Eso no lo voy a conocer, típicamente no lo conozco. Lo que voy a tener son valores concretos, un conjunto finito de valores concretos, que son simulaciones de esa distribución que me interesa. ¿No? Bien. Un poco la interacción entre Bayes y Machine Learning es obviamente muchísimo más grande de lo que vamos a hablar ahora, de lo que voy a contar hoy. Un poco este libro es un libro de Kevin Murphy, esta etapa es del 2012, pero ahora este año, entre el año pasado y este año se está sacando una segunda edición, que se llama Machine Learning a Probabilistic Perspective, ¿no? O sea, no menciona Bayes, pero si miran estas dos frases que están copiadas ahí son del prefacio del libro, ¿no? Entonces, la primera frase dice básicamente: la aplicación del razonamiento probabilístico para problemas de inferencia es lo que se llama, como le dice, Bayesian approach. O sea, hacer inferencia bayesiana es aplicar el razonamiento probabilístico para resolver los problemas de inferencia estadística. Eso dice la primera frase. Y la segunda es: no le quería poner aproximación bayesiana al libro porque se iba a armar lío. Entonces le puse aproximación probabilística. ¿Tá? Pero bueno, ahí lo tiene. O sea, es un libro bastante... Está lindo, pero es largo, es como enciclopédico, digamos. Tiene un montón de técnicas y cosas. Y bueno, todo está como visto desde Bayes. ¿Tá? Y yo pensaba también meterme un poco a ver, te digo que la intersección es muy grande. Yo voy a hablar de árboles, que es una de las ramas de las técnicas de Machine Learning en las que hay intersección. No hay como versiones bayesianas de árboles de regresión, versiones bayesianas de bosques, versiones bayesianas de boosting. ¿Tá? Otra gran, esa es la que vamos a hablar un poquito. Otra gran avenida de la que no voy a hablar nada hoy es lo que tiene que ver con regularización, ¿no? Regularización en las estimaciones es algo que en los últimos años en estadística es muy importante, y en Bayes es bien natural, digamos, el modelo de la previa, digamos, la previa actúa como penalidad. Actúa como regularizador, digamos, en muchos problemas. ¿Tá? Entonces, si piensan en una regresión lazo o una regresión Rich, en donde esencialmente tengo una regresión en donde los parámetros beta los penalizo y trato de hacerlos más chiquitos, ¿sí? Les penalizo la norma del vector de betas, eso en Bayes, esa penalidad, visto desde Bayes, es la distribución previa de los betas. ¿No? También, medio como naturalmente, ya tiene una regularización implícita al hecho de tener una previa. ¿No? Y otra cosa, la otra gran avenida que también que tiene que ver con esta regularización es la introducción de previas en modelos de redes neuronales o deep learning, digamos, eso está bastante activo, digamos, ahora. Bien. Árboles. ¿Qué es un árbol? Vuelvo al inicio, ¿no? Al y igual f de x más epsilon. Un árbol va a ser una forma particular de esa f de x. ¿Sí? En particular es esta ecuación, esa estructura que está ahí, digamos, ¿no? En lugar de tener y igual f de x más epsilon, lo que tengo es y igual una g, ese va a ser mi árbol, ¿tá? más el ruido. ¿Sí? ¿Y qué forma tiene la g? Bueno, lo miramos en la figura. En esa figura es un ejemplito de juguete en donde asumo que tengo solamente dos covariables en mi problema, x1 y x2. ¿Sí? Un árbol es una función que divide el espacio R2, digamos, ¿no? El espacio de x1 por x2 en regiones, ¿sí? Y en cada región le da un valor fijo. ¿Sí? O sea, es como una... al final de cuentas, el árbol es una función constante en regiones, constante a trozos, vendría a ser si fuera una sola x. ¿Tá? Ese es el modelo. ¿Tá? Ese es un modelo, el árbol CART de Briman de los 80, es así, y bueno, es lo que estamos usando ahora. ¿Tá? Ahora, nosotros vamos a mirarlo bayesianamente, digamos. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Que a este modelo le voy a tener que poner, ese sería nuestro modelo de datos, ¿sí? Y tengo que construir una previa.
¿no? Entonces, ¿a qué le voy a poner previa? O sea, ¿qué cosas desconocidas del modelo tengo que les voy a poner una distribución de probabilidad antes de ver ningún dato? Está bueno. Hay esencialmente dos, si miran esa figura, hay como esencialmente dos cosas a las cuales les podría poner previa. A la construcción de las regiones, ¿sí? Y al valor específico de la función en cada región. Esos son como los dos objetos a los que le puedo poner una distribución. ¿Tá? Y efectivamente esas son las dos cosas que le vamos a poner distribución. Bueno, y a la varianza del ruido también. ¿Tá? Esa está siempre ahí. Esto, acá yo no puse todos los trabajos, pero estoy poniendo las previas del árbol que después las voy a usar en el modelo de suma de árboles. Esencialmente yo estoy pensando, tengo que ponerle una previa para que la estructura y los valores de las hojas. ¿Sí? Entonces, la pienso por separado. Por un lado está la estructura de las particiones, ahora cuento cómo es esa, y después condicional en la estructura de las particiones, una vez que yo conozco que hay 3 particiones, en cada una de esas regiones tengo un parámetro, a ese valor le voy a poner otra distribución, pero condicional en la estructura. ¿No? Ese es un detalle nomás. No sé si vale tanto la pena, pero ahí están como escritos las hojas, condicional en la estructura, el valor de las hojas van a ser unas normales, la varianza de los residuos es una inversa chi cuadrado, que es como una cosa estándar que se hace en regresión bayesiana. ¿Sí? No hay nada novedoso ahí. La estructura es tal vez lo más raro como parámetro para ponerle una distribución, ¿no? Entonces lo que hago es, pienso en la estructura del árbol como, bueno, ¿cuántas particiones voy a hacer? Eso es la profundidad. Y después que sé eso, digo, ¿qué variable voy a usar en primera partición? Eso lo sorteo. Y ¿dónde voy a usar? ¿Dónde voy a cortar? ¿Sí? Eso también lo sorteo. Entonces con eso me voy construyendo en forma aleatoria un árbol que es todo aleatorizado. Freno porque esto es la parte que más me gusta a mí, o sea, no sé. Seguro. O sea, tengo que generar una distribución para poder generar una forma aleatoria, es generarme una estructura de árbol. ¿Sí? Entonces, yo sorteo. Sorteo la profundidad me dio 2. ¿No? ¿Qué sorteo sería? El sorteo de la profundidad lo hago con esta distribución, ¿no? Con esa distribución de alfa, 1 más d a la menos beta. Ahí tendría que poner valores concretos para alfa y para beta. ¿No? Otra discusión. Pero una vez que salió un sorteo concreto, salió 2. ¿Sí? Tengo en este árbol concreto la profundidad es 2. Hay 2 niveles de partición. Entonces voy a necesitar 2 particiones. Sorteo la primera. Sorteo una entre todas las que tengo, entre todas las variables que tengo, sorteo una variable al azar, uniforme, que en este caso es entre 1 y 2, pero bueno, sorteo en eso. Salió x1. Y después, entre los valores concretos observados de x1 en mi muestra, sorteo un valor para partir. Dio 0.9. Entonces, la primera partición es x1 menor a 0.9. Sí, sobre todo porque, o sea, lo que me preguntó Nati, que para los que están, bueno, lo que me había preguntado Ramón era cómo hacía la partición, y eso es lo que estaba contando. Y lo que me pregunta Nati es si estos árboles son peores que su versión no bayesiana, ¿no? La versión no bayesiana, ¿qué hace un CART? Un CART no sortea nada, sino elige la mejor, o sea, prueba todas las particiones y elige la mejor según algún criterio. Son peores, sobre todo porque yo estoy pensando en lo que va a venir después, que voy a sumar muchos de estos. ¿Tá? Pero hay versiones de esto, digamos, hay propuestas de hacer un CART bayesiano en el que acá jugando con la previa puedo tener mejor. ¿Tá? Puedo tener mejor performance. Bien. Bien, me muevo al de suma de árboles. ¿Sí? Ahora no voy a tener un solo árbol, sino voy a tener muchos árboles sumados. ¿Sí? BART quiere decir Bayesian Additive Regression Tree. Entonces, bueno, es parecido a lo que tenía antes, lo único que en lugar de tener mi variable de respuesta igual a una G, que es un árbol, más el ruido,
es mi variable de respuesta igual a una suma de Gs, cada una de esas G es un arbolito de estos que acabo de contar, más el ruido. Y no nos metamos demasiado, pero la idea es que la estructura de esa previa, ahora tengo que tener una previa para la suma de árboles, o para todos los árboles en conjunto, mejor dicho. ¿Sí? Bueno, lo que se asume el modelo de BART es que cada árbol es independiente. La previa es independiente el árbol 1, del árbol 2, del árbol 3. Entonces la previa conjunta es básicamente la productoria de todos los árboles. ¿Sí? Que eso es un poco la estructura que está ahí, me está diciendo, bueno, y el sigma es independiente de todos los árboles también. Entonces el sigma lo saco para afuera y después tengo una productoria en J, que es en los árboles, y lo que está dentro de esa productoria tiene esa forma de las hojas dadas la estructura por la estructura. Eso es lo que está diciendo ahí abajo. Bien, yo no me voy a meter, porque acá todo el chiste, la parte más difícil de esto es, una vez que construí la previa y que tengo mi modelo, es cómo construyo la distribución posterior. ¿Sí? Cómo esas simulaciones que dije que iba a obtener. No nos vamos a meter, digamos, en eso lo voy a saltar olímpicamente. Pero hay como una versión, esto sería, BART es como una versión de boosting. ¿Sí? Boosting se basa en un algoritmo, o una de las versiones de boosting se basa en un algoritmo que se llama el algoritmo de backfitting. No importa. La idea es que al final lo que voy a obtener son, obviamente lo que voy a tener no va a ser ninguna distribución cerrada, voy a tener simulaciones que vengan de la posterior que me interesa. ¿Tá? Hay varias librerías, yo ahí menciono la librería que voy a usar en este ejemplo. Hay varias bibliotecas, de R, que implementan BART. ¿Sí? Yo voy a usar la que se llama BART Machine. No por nada en especial, digamos, las tres son buenas. Por ejemplo, una cosa que está bueno mirar en las bibliotecas de R es ver de dónde, quién es el equipo que está detrás de la biblioteca, digamos, ¿no? Para saber cuánto, de alguna manera, darle una manera de confianza, ¿no? Y ahí, tanto de BART Machine como de DBART, como de BART, son siempre equipos fuertes que están trabajando en esto y que uno lo ve en los papers que publican y que además hacen la librería, ¿no? BART Machine lo que me va a dar es, para cada dato en el cual tú quieras hacer una predicción, ¿sí? Lo que te va a devolver es un conjunto finito de simulaciones del f en ese dato. De la función esta, la suma de árboles, evaluada en esa X concreta. ¿Tá? Y si quiero predecir 100, voy a tener para cada uno de esos 100 datos un conjunto de simulaciones que le pides. ¿Tá? Lo mismo voy a tener para el parámetro de varianza residual. ¿Sí? Y de este conjunto de simulaciones, lo pongo así porque esto se conecta con lo que venía hablando al principio, digamos, ¿no? Este conjunto de simulaciones que provienen de la estimación posterior del modelo, ¿tá? De esa función no paramétrica con la que estoy trabajando, es lo que me va a dar la incertidumbre de la estimación en ese punto. ¿Sí? Yo voy a poder calcular percentiles de esa distribución, con percentiles observados de esas simulaciones. ¿Tá? Esto corta un poco la estadística por un segundo. Ok. Evaluar riqueza de los árboles, de los bosques. El Banco Mundial... a ver, ¿por qué es importante evaluar la riqueza forestal? Banco Mundial, la introduce como una parte de la riqueza de las naciones. ¿Tá? Entonces, cada tanto hace como un informe de cuál es la riqueza de las naciones y ahí incluye, uno de los rubros que incluye, tal vez no el importante, pero uno de los rubros que incluye es el valor económico de sus bosques, o sus áreas verdes o algo así. ¿Tá? No es fácil de medir, pensemos que es a nivel mundial, ¿no? No es fácil de medir, entonces lo que hacía tradicionalmente el Banco Mundial es tener como un valor ficto el valor de la hectárea del bosque
¿sí? Vale, no sé, 10. Después multiplican eso por la cantidad de hectáreas de bosques que hay en cada país y te da una estimación del valor que le corresponde a ese país. ¿Tá? Pero eran como, en algún momento fueron valores fijos para todo el mundo, ¿sí? O si no por continente, ponerle un valor para Sudamérica. ¿Tá? Entonces hay un trabajo de Yuha Sikamaki, que ahí no, yo por lo menos no lo veo, el año acá, 2015, en donde ellos hacen como dicen, bueno, tratemos de mejorar esto, ¿tá? Entonces hacen un metaanálisis, o sea, buscan estudios publicados en donde se valoren áreas verdes o bosques concretos. De cada uno de esos estudios publicados obtienen una estimación, ¿tá? Con eso construyen un modelo, ¿sí? Y en base a ese modelito que construyeron con esos estudios de metaanálisis, extienden al resto del mundo, ¿tá? Bueno, la idea, durante el año pasado, Nati y yo participamos en un proyecto en que pues, estamos como extendiendo ese trabajo, extendiendo esa propuesta del 2015 con otros, o sea, de vuelta más o menos la lógica es la misma. Es un metaanálisis en donde generan, buscan y consiguen una base de datos de estudios económicos en donde generan el valor de cada bosque, y en base a eso se construye un modelo, y en base a ese modelo se estima al resto. Después, por otro lado, lo que tienen es el mundo dividido en una grilla global, ¿sí? Donde cada celdita representa un valor a predecir. Entonces queremos predecir, en base a nuestro modelito, va a haber que predecir, o hay que predecir el valor de las hectáreas de esa celda de bosque o de esa riqueza forestal. ¿Tá? Entonces las fuentes de datos vendrían a ser como estos datos de metaanálisis que digo. Están estos datos de la grilla global, estos datos georreferenciados, me refiero van a ser lo que van a darnos el conjunto de donde quiero predecir, ¿tá? Y después hay datos como económicos del PBI y esas cosas, ¿tá? Eso, por ejemplo, no sé si llegaban a ver los que están acá y los que están allá, pero es el mundo donde cada puntito naranja representa la localización de uno de estos estudios que me da el metaanálisis, ¿tá? Entonces, en base a esos puntitos, no son tantos, son 250 creo. Después se hace una inferencia para la grilla de valores del mundo, que son miles y miles. ¿Ah? Es medio kamikazesco, digamos, el salto inferencial. A partir de 200 o 300 puntos, irse a estimar cualquier región del mundo. ¿Tá? El punto es que, bueno, por un lado es la información que hay, es como que no hay tanto más información. Entonces, hay un montón de dificultades ahí, algunas de ellas se pueden mejorar y otras no sé si hay tanta solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, un problema está representado en ese dibujo. Ese dibujo está mostrando, bueno, una cosa que no dije, que voy a sacar parte de la cámara, que recién me di cuenta de ahí. Una cosa que me doy cuenta que no dije es que una de las propuestas ya del estudio original era que bueno, no pensemos el valor como una sola cosa, pensemos el valor para el valor económico de un área forestal como proveniente por distintos motivos, que son esos que están ahí: recreación, el valor del bosque como hábitat natural, el valor del bosque por productos que no son madera. El ejemplo ahí, por ejemplo, es hay un bosque en España, por ejemplo, que produce, la gente va a buscar hongos, setas, ¿no? Entonces, ese tipo de productos no son madera y tienen algún valor, ¿no? O servicios de agua, ¿no? Es una categorización que propone Yuha, ¿no? Qué sé yo. Yo voy a trabajar solamente hoy con recreación. El ejemplo que voy a mostrar al final es solamente de recreación, con los datos de recreación, el valor por recreación. ¿Tá? ¿Por qué lo dividen así? Porque, por ejemplo, en recreación hay como algunos de los estudios que se tienen en el metaanálisis preguntan específicamente por
al menos en parte, se construyen en base a encuestas a personas que utilizan el área verde de recreación. Entonces ahí hay como unas estrategias, como unos experimentos de cómo valorarlo, ¿no? Entonces lo que estoy mostrando ahí, damos solamente recreación. La variable esta que estoy haciendo es una de las variables que estoy mostrando ahí, es una de las variables de la georreferenciada, ¿no? Que es la población, la densidad de población a 400 kilómetros a la redonda del punto en donde estoy trabajando, ¿tá? Ya sea cada una de las celdas globales, cada una de las celdas en las que dividí el mundo, o los estudios concretos que tengo información de la variable de respuesta, ¿tá? Entonces lo que veo es que la distribución de los estudios no es que no tenga nada que ver, pero no es la misma que la distribución en el mundo, ¿tá? Eso es absolutamente esperable. No en los estudios que tengo está sobre representado las regiones con mayor densidad de población, ¿tá? Y eso es razonable, digamos. ¿Sí? Se hacen más estudios donde hay más gente, ¿tá? No es, o sea, con los datos que tenemos no es muy fácil de mejorar eso, ¿sí? Lo que se puede es recomendar, bueno, trate usted, Banco Mundial, trate de buscar estudios que se hagan en este otro tipo de regiones, ¿tá? Pero bien, quería comentarlo nomás esto, ¿tá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer con Uruguay? ¿Tá? Dos cosas. Por un lado, aplicar BART, ¿ok? Voy a agarrar los datos estos de valores de recreación del metaanálisis, aplicarles un modelo de árboles aditivos y obtener la estimación del modelo, ¿tá? Y voy a utilizar ese modelo, ¿tá? Para predecir todas las celdas que le correspondan a Uruguay, ¿sí? Un valor por recreación, ¿tá? Y generar un valor una predicción del valor por recreación a riqueza forestal de Uruguay, ¿tá? Sí, ahora, pará. Acá viene. Ya digo. Hay más variables, pero ahí voy a comentar las que hice en esto, ¿tá? Primero queríamos contar cuál es la cuenta a partir de los datos individuales que tengo, que es mi cantidad de interés, ¿tá? Entonces, yo voy a tener el Y sub I, ponerle va a ser el valor por recreación de una celda, ¿tá? Eso que tengo para algunos estudios del metaanálisis y es lo que voy a querer predecir para las celdas de Uruguay, ¿tá? Entonces, lo trabajamos el logaritmo para modelar, entonces para construirme el valor, lo que tengo que hacer es exponenciar, sumar, y también, bueno, hay un ponderador ahí que tiene que ver con cuánto bosque hay efectivamente en la celda y otras cosas que no nos importan. Pero la cuestión es, mi cantidad es ese RUI, ¿ok? Que es como esa transformación a partir de mis predicciones. Entonces yo voy a querer un intervalo para esa R, ¿tá? Por esto de esta construcción que venía haciendo al inicio de tener incertidumbre en las predicciones y poder construir intervalos que solamente sean para una predicción individual, ¿no? Una celda es, agarro el mundo y lo dividen en cuadraditos de 10 hectáreas por 10 hectáreas cuadrados o 10 kilómetros cuadrados. Eso es una celda. Es un pedacito en Uruguay hay 1.600, pero lo que pasa que, claro, eso podría saberlo mejor, pero pues capaz que no coincide con la superficie del Uruguay, la verdad, pero la cosa es que no tengo que predecir todas las celdas, ¿ok? Porque hay celdas que, bueno, en Uruguay en realidad. Pensar en el mundo, una celda en el medio del Pacífico no me interesa, por ejemplo. Qué sé yo. O sea, su valor por recreación, más allá de que el modelo mire la temperatura y yo qué sé, y tengas una predicción concreta, esa no la miramos, ¿no? Hay una cantidad de celdas que no te interesan. Entonces, no me acuerdo si en Uruguay se filtran mucho, creo que se filtran mucho.
Claro, los datos de entrenamiento, digamos, los datos de entrenamiento para el BART, es un poco, voy hacia adelante, que es lo que me preguntó Manuel. Los datos de entrenamiento para el BART, ¿qué va a hacer? Voy a tener los valores del metaanálisis, ¿sí? Y después lo voy a combinar con, eso va a construirme la variable de respuesta, ¿tá? Perfecto. Y después voy a tener variables explicativas, que tengo un montón. Yo acá estoy trabajando con estas, que tengo ahí el PBI del país, en donde caiga la celda con la que estoy trabajando, ¿no? Ya sea que tengo en el análisis o la grilla. La densidad de población, esa densidad de población la tenemos a distintas, en la base original hay como hubo todo un trabajo de decidir a cuánto quiero la densidad de población, ¿no? Esa creo que al final quedó la de 75 kilómetros a la redonda. Algo parecido a la proporción de... sí, hay dos parecidas, o área urbana o distancia al área urbana más grande, algo así. Creo que urban es por proporción de área urbana. Esa species trennen es la cantidad de especies amenazadas, ¿sí? Originalmente, y bueno, no tan originalmente, y de verdad, digamos, esto tiene toda una cuestión de ver cómo la degradación del ambiente afecta al valor. Sí, y eso es como una de las cosas que les interesaba mirar. Entonces, hay distintas variables que tienen que ver con esa degradación. Una, por ejemplo, es cuántas especies amenazadas hay en la zona. La latitud en valor absoluto tiene que ver con cuán lejos estás del ecuador, y eso por algo... No, pero para el calor tengo la temperatura, por ejemplo, es más para el calor. No me acuerdo, por eso es lo que iba a decir yo, no me acuerdo exactamente cuál es la hipótesis de por qué la distancia al ecuador les afecta el valor, ¿no? Pero está. Hay otras variables, pero son todas de este estilo, ¿ok? Hay, a ver, alguna que no esté ahí y que nos acordemos. Bueno, medidas de la degradación puede ser la cantidad de especies. La cantidad de especies... está bien. Cantidad de especies amenazadas. Y después hay distintos, como cantidad de mamíferos amenazados, esas cosas, ¿no? Bien. Dejé la sentencia del BART como para mostrar que lo corro en una línea, ¿sí? Y que si uno confía en los valores por defecto que hizo la gente del BART Machine, es relativamente simple de escribir, ¿tá? No es más complicado que escribir un modelo lineal, ¿tá? Le tengo que decir cuáles son las X, cuál es mi variable de respuesta y cuántos árboles quiero sumar, ¿tá? Puedo cambiarle todos los valores por defecto, ¿no? De la previa, puedo cambiar una cantidad de cosas que no me meto, ¿tá? Una primera cosa, o sea, hay muchas cosas que podríamos prestarle atención. Yo le voy a prestar atención, hice todo lo que vengo hablando, habla sobre eso, a las incertidumbres en las funciones, ¿tá? Entonces, directamente el resultado del BART me va a dar para cada dato que estaba en mi conjunto de entrenamiento con el cual usé el modelo, ¿sí? Me da una cantidad de simulaciones que las puedo utilizar para construir un intervalito de predicción, ¿tá? Y ese intervalito de predicción se va a basar en los percentiles de esos valores simulados, ¿tá? Y eso lo puedo hacer para cada uno de los datos que usé, ¿tá? Eso puede tener, o sea, puede tener distintos usos. Uno de los usos es como una idea de calibrar un poco el modelo, ¿no? Yo ahí hice intervalos de predicción para todos los datos de la muestra de entrenamiento al 50%. ¿No? ¿Por qué lo hago al 50%? Porque me gustaría, ¿sí?, que más o menos la mitad de los puntos queden afuera. ¿No? Entonces, lo que me da directamente eso es que me dice que no es la mitad de los puntos los que quedaron afuera, sino es un poco menos, ¿sí? Hay 68% de coverage, o sea, hay 68% de
valores que el intervalo cubrió el verdadero valor. ¿Tá? Pero tendría que ser 50. Me está diciendo como que el modelo es, como los intervalos son un poco más grandes de lo que tendrían que ser. ¿Tá? Si eso diera muy bien, si en vez de 68 fuera 90, ponele, no estaría bueno. Tengo que buscarle, capaz que me está faltando algún predictor, capaz que, o sea, estoy haciendo, el modelo está teniendo mucha variabilidad. Claro. Un valor negativo. ¿Qué estudio es? Sí, hay uno de los estudios en donde le dio un valor muy negativo, digamos, muy bajo. ¿No? Está en logaritmo. Son siempre positivos. Y si mirás el modelo, lo captura horrible. ¿No? O sea, el modelo le pone un valor cercano a 0, pero positivo. Y en realidad es negativo. Y eso fue un problema. Nosotros en este proyecto que estaba contando no usamos BART. Porque bueno, no usamos BART, porque por lo que decía Murphy, de que cuando hablas de bayesiano es complicado. Pero sí tuvimos estos problemas de que las colas bajas de las distribuciones, muchos de los algoritmos no lo capturan. Tiene que ver con... No, acá no tiene que ver con el mismatch, porque esto es todo de la muestra de entrenamiento, ¿no? Bien, pero acá mi comentario iba a ser simplemente que puedo utilizar esto ya no tanto como para incertidumbre per se, sino como una medida de la calibración del propio modelo, ¿no? Después de esto, que es repetir un poco lo que he comentado, el chiste del asunto de Bayes es que como yo tengo simulaciones para cada una de esas celdas, ¿no? Tengo la simulación, voy a agarrar la simulación 1 de cada una de las 1.600 celdas de Uruguay y voy a aplicarle la transformación que me interesa. Después voy a agarrar la segunda simulación de cada una de las 1.600 celdas del Uruguay y voy a aplicarle la transformación que me interesa. ¿Sí? Y así lo voy a hacer todas las veces para todas las simulaciones que tenga. Lo que me queda al final es una tirita, ¿sí? De valores simulados, pero de mi cantidad de interés. Ahora. ¿No? Y estoy tomando en cuenta si hay si hubiera dependencia entre las cosas, las estoy tomando en cuenta, porque estoy respetando el orden de las simulaciones, digamos. ¿Tá? Entonces con eso me voy a construir esas R a la S, digamos. ¿Tá? Y con esa tirita de simulaciones que vienen de la posterior de la cantidad que me interesa, es que hago intervalos. ¿Tá? Y eso es la última slide, es donde calculo el promedio de eso y hago un histogramita de la cantidad que me interesa. Sí, yo ahí, este histograma, ¿cómo está hecho? No me acuerdo cuántas simulaciones hice, pero para acá está hecho como estoy describiendo, ¿no? Es un histogramita de todas las simulaciones de la posterior del valor de la riqueza del Uruguay condicional en el modelo que estimé con el metaanálisis y todo lo que vengo contando, ¿no? Construir esto, nosotros al final terminamos haciendo Bootstrap, porque no estábamos usando BART, no estábamos usando algo bayesiano. Entonces, para hacer algo parecido para varios países, usamos Bootstrap, pero el costo computacional es un poco más grande ahí, digamos, ¿no? Hay que bootstrapear todo el proceso, digamos, ¿no? No importa, hay otros detalles ahí, no hablé nada de eso, no me voy a poner a hablar. Pero, está. Muchas gracias. No sé si más preguntas o si quieres, no sé si hay, si vos, capaz que Marco tenés que mirar ahí, a los que no están acá los ignoramos completamente. Y sí, la verdad. No sé cómo... no han chateado nada, entonces está. Sí. Vale. No, la pregunta era de que cuando presentaste el algoritmo, de cómo el tema de la profundidad, de la cantidad de variables y cuáles.
capaz que andate a esa... Esa. Es una pavada, capaz, pero en esa lógica algorítmica de la estructura, como dijiste vos, primer paso de esa cosa rara que está rescalada, tiro la profundidad. Lo segundo, me dice qué cantidad de variables uso. ¿Está bien? Y después decidís con qué valor de corte vas a laburar. Pero siempre eso lo repetís, las veces que lo repitas, siempre con distribución uniforme. La pregunta mía era de alguna manera, ¿cómo supuestamente el proceso, por lo que yo entiendo, vaya que claramente tiene que aprender de un paso a otro, ¿no? Entonces, ¿dónde estás modificando la a priori? Yo soy viejo, soy a priori, la previa, no me da con la previa al partido. No sé, ¿cómo es que estás haciendo, o capaz que lo dijiste y yo justo fui que salí, no, ¿está? Medio que estamos saltando eso, porque o sea, esas cosas quedan escondidas acá en el algoritmo se hace la posterior, ¿no? O sea, en la medida que los algoritmos que sortean de la posterior en Bayes son iterativos, son cadenas de Markov, cuando el primero sale de la previa, si querés. El segundo ya empieza a incorporar, calcula una posterior y empieza a incorporar la información de que observé los datos. Y con eso hace el sorteo de vuelta. Y después vuelve a incorporar Sí. Se va a ir, o sea, al final no queda uniforme, digamos, ¿no? Pero no te puedo decir que queda. Sí. Sí, o ponerle, darle de entrada, antes de mirar los datos, mayor prioridad a alguna variable que a otra. Por ejemplo. Sí, podría ser. No me acuerdo ahora. O sea, no digo que no puede tener sentido en algún problema concreto, eso es verdad, pero también es verdad que de alguna forma como la motivación medio que inicial de ir al camino de estas cosas tan flexibles, tan no paramétricas, es más bien no hacer eso, ¿no? Es darle una estructura lo suficientemente flexible como para que se acomode a los datos, ¿no? Es verdad que estoy seguro, se puede hacer. No me acuerdo si vi alguna cosa específica de eso, porque hay algunas cosas, sí, por ejemplo, sí vi algo que no preguntaste, digamos, pero que acercando BART a modelos como más tradicionales, ¿no? Hay versiones, no en BART Machine, sino en alguna de las otras de las librerías, que le puedes poner como efectos aleatorios, o efectos fijos o efectos aleatorios. Como extra está la FDX del BART más un efecto fijo. ¿Sí? Como cosas, ponerle un poquito de estructura, o sea, no te vayas tanto de mambo, ponerle un poquito de estructura a esta función tan flexible. Sería. Que es un poco en la dirección que sería ir y darle prioridad a una X y no a la otra. ¿No? Repito si querés, yo repito. Más conceptuales y no más individuales de uno decide darle más importancia a una valor que a otra. Creo que eso puede prestarse más en alguna aplicación capaz que no más psicológica. Claro que lo que
Sí, sí. Perdón, yo no quise decir, o sea, no quise decir que fuera mejor hacerlo así, digamos, ¿no? Simplemente digo que como que la motivación inicial de ir a este tipo de cosas es generar algoritmos que sean lo suficientemente sean hiperflexibles y después quedan condicionados por los datos. Pero igual, en problemas en donde donde calzaría algo multinivel, me parece ese tipo de problemas va más bien para lo otro que estaba comentando, para efectos fijos o efectos aleatorios, ¿no? Que bueno, acá podría ser, no lo pensé el problema así, pero claramente en otras situaciones está bien tener esa estructura. Claro, me pregunta Federico si porque acá yo lo hice con 200 datos, no me entero, digamos, de que hice muchas simulaciones. ¿Qué pasa si en vez de 200 tengo, no sé, 20.000? Bayes, el problema que tiene es que no escala bien, digamos, ¿no? Hay estrategias para hacerlo más escalable, ¿no? Pero ese es el problema de generar las simulaciones esas en grandes dimensiones, es como un problema general en Bayes, no solamente para esto, ¿no? Sí, es un problema. No sé si es eso lo que... Sí, o sea, pero en CMC la forma de generar las simulaciones sí, claro, ahí va. Inferencia variacional o otras formas es como hacer un Bayes aproximado. ¿Okay? Es una forma de aproximar Bayes sin hopearse el en sí. Eso tiene la ventaja de que hopeaste el en sí. Y eso computacionalmente es mucho más rápido y más simple de hacer. Bueno, no sé si más simple de implementar una vez que tenés un programa que hace inferencia variacional. Pero no estás haciendo, o sea, perdés esa coherencia de que vos estoy haciendo la misma inferencia que hago siempre y que tengo el background matemático. Digamos, ¿no? Es una aproximación, ¿no? En algunos casos es lo que puedo hacer, estoy de acuerdo. No sé si... No sé cómo están nuestros amigos del mundo. Bueno, no sé si Marco, o sea, si no hay más preguntas, podemos cerrar y no sé, Marco, ¿tú quieres cerrar? Bueno, quiero agradecer mucho, Nacho, por haber estrenado en esta modalidad el seminario y agradecer a todos los presentes y a los que participaron por Zoom de esta instancia, digamos, tan novedosa que es un paso más hacia, digamos, un regreso a la normalidad. Y bueno, pronto le avisaremos cuando será posible tener otra sesión del seminario. Muchas gracias. Una foto.